saludar al país y por qué no también al mundo. Trajano Potentini, un programa especial desde esta gran plataforma, el primer portal cívico de la República Dominicana, el Veedor Digital. Quiero pues llevarle las incidencias de un caso pues por demás emblemático para el continente americano y por qué no para el mundo. Es lo relativo al apresamiento, a la condena por corrupción de José Ignacio Lula da Silva, aquel pues hombre del pueblo, un expresidente, estuvo pues gobernando el Brasil por alrededor de unos 7, 8 años, unos 2 periodos consecutivos, y pues son muchas las, en el orden social, las conquistas y las reivindicaciones que logró este hombre del pueblo, este hombre de abajo, de un sindicato, el Partido de los Trabajadores, y que luego pues de llevar también, no solamente en condiciones más óptimas, en mejores condiciones, una cantidad significativa de pobres, se habla de entre 28 y 38 personas sacadas de la pobreza, un partido de izquierda, y de todas formas con una valoración, una aprobación sin precedentes que le permitió pues dejar a su heredera o sucesora política, Dilma Rousseff, que también ya en el proceso de un segundo mandato también trillando un camino similar, parecido, guardando la diferencia de lo que ha significado, representado Luis Ignacio Lula da Silva como líder, pues fue destituida en todo pues un proceso a lo que se ha venido denominando a nivel de la geopolítica golpe de Estado blando. Blando y ni siquiera tan blando el que fuera de Dilma Rousseff, pero el de Lula es la denominación que se le da a lo que se ha venido dando con muchos líderes que van perdiendo esa hegemonía, esa fuerza en el orden de la izquierda. Y es el señalamiento que se le estaría dando a Luis Ignacio Lula da Silva en razón de que eventualmente con una aprobación de cara a lo que es el proceso eleccionario de Brasil ya para el próximo octubre, de una aprobación sin precedentes también, que supera más del 40%, donde su principal o los contendores que pudieran aparecer, pues apenas llegan ni siquiera a un 20%, el que pudiera estar más cerca, un 40 y tanto por ciento, un seguro ganador de lo que sería este proceso eleccionario. Entonces se ve inmerso, se ve envuelto en este proceso, un proceso también por demás emblemático, no solamente para Brasil, sino para el continente americano, lo que ha sido Lavajato y Lavallato, y con ello pues también la implosión, producto de todo esto, del caso Odebrecht, que también ha permeado pues la mayoría de las democracias de este continente, unos 14 países. Pero yo voy a compartir con ustedes, amén de lo que serán pues nuestras consideraciones, ven ustedes en pantalla, que hablamos de soberanía popular versus institucionalidad democrática, para hacer un recuento de lo que ha sido este proceso, este histórico proceso, esta condena en principio de 9 años y tanto en contra de Lula por un tema de corrupción pasiva. Verán ustedes, ahí lo irán graficando, lo irán verificando, un apartamento. Hay también otros casos que se le estarían siguiendo, el emblemático, el archifamoso juez Sergio Moro, que es el que ha venido pues dando notaciones de mucha entereza, de mucha firmeza en el seguimiento con estos temas de la corrupción, y que ese brazo pues también jurídico alcanza o ha alcanzado de manera contundente a Lula da Silva. Y un tema que es el cuestionamiento de que un hombre con esta legitimidad democrática, y es el símil que nosotros hacemos, de confrontar de estos dos conceptos, de la institucionalidad democrática por un lado y de la soberanía popular por el otro, cómo este hombre con esta aprobación sin precedentes, con esta tradición, con si se quiere, esta entronización con el pueblo, con lo demás abajo, como con un tema, si se quiere, tan, pudiéramos decir, lo que se conoce, lo que se ha manejado de lo que fue esta condena, si se quiere, ligero, light, porque estamos hablando de un apartamento valorado en $1 millón que presuntamente le fuera entregado por la gente de la Odebrecht, pero alega Lula que no estuvo nunca su nombre, no ha estado
que esto lo había apartado su esposa y que nunca concretaron la compra porque no tuvieron las posibilidades. Es lo que se alega, es sobre ese fundamento, sobre esa base, como van a ver ustedes en varios reportajes de noticiarios diversos que nosotros hemos seleccionado para compartirlo y con gráfica entonces ir ambientando sobre lo que es esta cobertura, este programa especial del proceso de Lula da Silva. Adelante con el primer reportaje, director. Por primera vez en la historia, un expresidente de Brasil es condenado por un caso de corrupción. Luis Ignacio Lula da Silva no irá a prisión hasta que el fallo sea ratificado en una segunda instancia, pero la sentencia a 9 años y medio de prisión es un durísimo golpe a sus aspiraciones electorales. Esta decisión del juez federal Sergio Moro dificultará los planes del líder del izquierdista Partido de los Trabajadores de regresar al poder. La acusación: corrupción pasiva y lavado de dinero. En el marco de la mega causa Operación Lava Jato en Curitiba, el magistrado entendió que dentro de un esquema de sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras, Lula recibió como dádiva un departamento triplex, valuado en más de $1 millón. La defensa del exmandatario y líder sindical argumenta que esa propiedad nunca le perteneció, que su fallecida esposa lo tenía reservado para comprarlo, pero que terminó desistiendo de la idea. La justicia sospecha que en realidad habían decidido no ponerlo a nombre de la pareja hasta que se calmaran las investigaciones por corrupción, algo que evidentemente no ocurrió. No importa qué tan alto estés, la ley siempre está por encima de todos nosotros, asegura este hombre. No creo en la justicia que el juez aplica, no tienen en cuenta las consideraciones del caso, explica esta mujer. Las más recientes encuestas de intención de voto lo señalaban como el claro favorito después de que su sucesora en el poder y protegida, Dilma Rousseff, fuera destituida el año pasado. Lula continúa siendo investigado por este mismo juez en otras 4 causas en las que ya está procesado judicialmente. Una cantidad significativa de sospechas que podrían dejarlo fuera de la vida electoral brasileña para siempre, si se considera que ya tiene 71 años de edad. Brasil sigue viviendo un constante terremoto político. El actual presidente, Michel Temer, depende de una decisión del Parlamento que podría suspenderlo también por un caso de presunta corrupción pasiva e incluso destituirlo, lo que dejaría acéfalo al gigante sudamericano. En São Paulo, Brasil, Verónica Goizueta, Univisión. Bien, esta es la primera... El primer video, el primer trabajo de lo que sería la génesis, de lo que sería el inicio que da como resultado pues el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Digo que es el inicio porque verifiquen que ya tiene 72 años Lula y esto hace, diríamos que ya prácticamente un año. En principio pues había sido la condena inicial a unos 9 años y tanto, pero que fue posteriormente apelado y en vez de mejorar lo que eran las condiciones, lo que hizo fue que se aumentó la pena, ni siquiera a 9 sino a 12 años, que ya es lo que se estaría trabajando y para lo que habrían erradicado pues un habeas corpus que finalmente, como vamos a ver pues también, no prosperó. Entonces habrá que ver cuál será el rumbo, cuál será el derrotero de Brasil, habrá que ver si las consideraciones del pueblo, si la democracia pudiera pues estar por encima dentro del marco o el manejo de lo que es la soberanía popular, por encima de las condiciones de no igualdarte la ley o de igualdarte la ley, que es lo que se debe plantear. Ciertamente creo que es mucho lo que hay que considerar sobre este particular. Si no le hará mucho daño a Brasil, si debieron tal vez esperar pues tener pues datos más contundentes, más concretos que otras acusaciones, unas 4 acusaciones más que estarían en curso. Si sería suficiente, si esto no lo victimizaría un hombre con esta aprobación en estos niveles, el que estemos hablando de un apartamento que ni siquiera estuvo a su nombre. Lula da Silva, que su esquema de labor, de trabajo, de cercanía, de humildad con el pueblo, fíjense todavía cómo pues se maneja, cómo se mantiene y cómo pues sigue esta gran aprobación. Yo recuerdo, y era una de mis preocupaciones en el caso de la República Dominicana, cuando el presidente Danilo Medina pues llega al poder, que en principio no tenía, si se quiere, esas expectativas, no solamente por la gran cantidad de seguidores y de aprobación que tenía Hipólito Mejía, que le llevaba más de un 20% inicialmente,
y que todo parece indicar que no solamente la magistral campaña que llevó a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, aprovechando pues el más mínimo de los errores y por qué no hasta provocando algunos, en el caso de Hipólito Mejía, pues dio como resultado que atenuara significativamente esa simpatía que tenía Hipólito y que bajara a niveles que le permitiera pues a Danilo Medina posteriormente pues alzarse con el triunfo en aquel entonces. Pero ciertamente pues esto como que no estaba estructurado, como que no estaba pensado en principio, porque la candidatura es al final que se le endosa, que se le permite producto pues de una salida. Después recuerdan ustedes la cantidad de firmas que habría reunido Leonel Fernández y las expectativas y la propia aprobación que tenía Leonel Fernández en aquel momento, pero un tercer mandato, que era el tema pues de la discusión, de la misma precariedad, cosa que pudiera darse o verse también en un proceso ya más profundo de discusión en la actualidad. Pero quiero hacer el símil y irme un poquitito a Lula y venir pues ya a Danilo Medina, porque yo recuerdo que el primer viaje que diera Danilo Medina fue precisamente a Brasil, uno de los primeros viajes que hiciera, ni siquiera como presidente, sí como presidente, no en funciones, pero sí como presidente electo. Y si se quiere era propiciando a partir de esa amistad, de ese acercamiento con la misma presidenta Dilma Rousseff, pero sobre todo con Lula da Silva, por la línea que habían venido manejando, esa influencia, y asimilamos o entendimos que iba si se quiere pues ya a plantearse como proyecto de ejecución presidencial de su gobierno, pues iba a ser una línea parecida a la de Lula da Silva, de ese acercamiento, de esa humildad. Iba como a definir un estilo, un perfil a partir de esa visita. Lo recuerdo porque estaba en Colombia en un seminario internacional de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y estando allá pues verificaba en la televisión de esa visita que hacía pues Danilo Medina a Lula da Silva en aquel entonces, y me parece que de ahí pues viene toda esta mecánica de ese acercamiento, amén de que no le sería tampoco tan difícil, porque no es que Danilo Medina, al ser un hombre pragmático, al ser un hombre político de toda la vida, al ser un hombre de campo, no es que no tenga esa esencia, no es que no tenga ese espíritu. A él no le iba a hacer, parecería que es difícil llegar a todo esto, y de ahí entonces ven ustedes que es una forma de gobierno similar y que va a acreditar pues siempre una aprobación importante por parte del pueblo, porque hay esa cercanía, un estilo muy diferenciado del que utilizó pues Leonel Fernández y otros presidentes. Pero lo de las visitas sorpresa, lo de ese acercamiento, lo de las inauguraciones, esa estructura de cercanía, de escuchar, si se quiere, es lo que del componente social, hacer énfasis en todo eso, es lo que da esa aprobación, es ese contacto, es lo que aterriza una presidencia pues más cercana al pueblo, y fue lo que Lula consiguió. Y producto de todo esto, pues en esta oportunidad era prácticamente, si se quiere, pues el seguro ganador de un proceso eleccionario. Vamos a ver también pues otro segundo reportaje, para que vean ustedes cuál fue el seguimiento, cuál ha sido el derrotero y qué dicen los analistas alrededor de esta situación que se está viviendo en Brasil, y que debe servirnos en una especie de experiencia comparada para vernos nosotros pues en espejos similares o parecidos en relación a todo lo que se está dando, pero sobre todo este delgado hilo, equilibrio que habría entre la institucionalidad democrática y la soberanía popular. Con esto que se seguirá generando pues muchas noticias. Vamos con el segundo mini reportaje, director. Y seguimos con más noticias, pues la noche de este miércoles, como les contábamos, el Supremo Tribunal Federal de Brasil negó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del expresidente Lula da Silva. Sobre cómo se vivió esa jornada en las calles de Brasilia, nos cuenta nuestra corresponsal Adriana Robreño. De diferentes estados del país llegaron cientos de manifestantes a Brasilia. Tras una fuerte lluvia, marcharon por el centro de la ciudad para apoyar al expresidente Lula da Silva, mientras el Supremo Tribunal Federal analizaba su pedido de habeas corpus. Yo vine a Brasilia porque creo que es una injusticia castigar a un presidente que hizo mucho por Brasil. Yo soy del movimiento de lucha por la casa propia y fui beneficiada con casa. Vine de Goianía para representar a Lula. No podemos permitir que sea preso porque él gobierna para los pobres. No han sido justos. Es una injusticia y creo que es más una disputa política que la realidad de que él sea culpable.
Finalmente, por un apretado 6-5, los jueces decidieron negar el habeas corpus del exmandatario e incumplir con el artículo 5 de la Constitución, que garantiza el derecho a la presunción de inocencia hasta el final de los recursos de apelación. La derrota del habeas corpus del expresidente Lula significa que el Supremo Tribunal Federal simplemente rasgó la Constitución. A partir de ahora, entramos en una situación dificilísima para la democracia brasileña, porque vale todo y nos continuaremos en nuestra lucha. Quienes acompañaron la votación desde las calles denuncian que tras esta decisión el Supremo Tribunal confirmó el estado de excepción que vive Brasil. La decisión que tomaron ahora de no conceder el habeas corpus significa que el Supremo no está acobardado, sino que está envuelto con el golpe. La declaración del comandante de las Fuerzas Armadas haciendo una amenaza al Supremo coloca también la idea de que las Fuerzas Armadas también están envueltas en ese golpe. Aunque negarle el habeas corpus fue una derrota, para los movimientos sociales la lucha política y jurídica en defensa de Lula continuará más allá de esta decisión. Adriana Robreño, Telesur. Bien, ya vieron ustedes pues otro reportaje, ya lo que es el avance, el desarrollo, lo apretado de la decisión pues ya de unos 5 a 6 votos ya rechazando un habeas corpus. Saben ustedes que una sentencia pues adquiere la autoridad de la cosa juzgada cuando se han recorrido todas y cada una de las instancias, que no ha sido pues lo que se ha dado en esta parte, y es el alegato, y por eso pues se habla de una eventual persecución política, es la connotación que le han dado. Yo creo que las leyes, la institucionalidad debe fluir, es importante todo esto, pero hay casos que no deben darse de forma precaria, lo que sería la legitimidad de lo mismo, y más aún cuando se trata pues de una figura como es Lula da Silva. Creo que debió tal vez haberse esperado los demás procesos que están en curso, unos 4 procesos. Creo que entra en un esquema, pues si se quiere, de fragilidad la propia democracia de Brasil. Por eso, reitero, hablamos del tema de la soberanía popular versus la institucionalidad democrática. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Dominicana dice que la soberanía descansa sobre el pueblo, que de él emanan todos los poderes y que se ejerce por representación a través de los diputados, alcaldes, senadores, presidentes y demás, pero también en forma directa, haciendo referencia ya a la democracia directa, a partir o a través de los mecanismos de participación popular que la propia Constitución o las constituciones pues se plantean. Y digo las constituciones porque pudiéramos decir que tenemos una constitución tipo, una constitución muy parecida a la Constitución de 1988, que es la que adopta un esquema similar al que nosotros posteriormente tenemos ya unos tantos años después. ¿Y por qué no? Digo unos tantos años después porque apenas nosotros entramos a ese concierto en el 2010. Estamos hablando 1988 para el caso de Brasil, 1991 para el caso de Colombia, 1993 para Perú, 1978 España, y así sucesivamente, que es el desarrollo 40 y tanto para por ejemplo Alemania, en 1941. Pero sobre todo ese escenario, ese espacio, ese desarrollo constitucional, que es lo que viene dado en función del denominado llamado neoconstitucionalismo. Entonces tenemos un esquema parecido del Estado social y democrático de derecho, con esos 3 principios, el democrático, el jurídico, el de institucionalidad, si se quiere, y el componente social de las políticas sociales para invertir pues en las personas, donde está pues por medio la igualdad y sobre todo la dignidad humana. Entonces tenemos un esquema muy parecido al de Brasil, porque es uno de los ámbitos, de las áreas que vino inspirando todo este movimiento que se llama neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo, que fuimos abrigando, y que aunque llegamos un poquito tarde, pero estamos ahí y tenemos ya pues algún tiempo, ¿por qué no? Casi 8 años pues ya desarrollando estos postulados, estos principios, aun cuando todavía nos encontramos rezagados, pero ahí tenemos ya
algunos de esos mecanismos de participación popular, como es el referéndum, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular y otras tantas posibilidades alternas con los mismos mecanismos del acceso a la justicia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, los amparos, un sinnúmero de posibilidades de derechos colectivos y difusos que nos permiten pues una participación más objetiva, una participación más directa en lo que es esta mecánica. Entonces esa es la soberanía popular que descansa estricta y exclusivamente en el pueblo y que de él emanan todos esos poderes, y hay entonces un pueblo que se está manifestando, aun cuando también hay otros que están de acuerdo con que Lula pues sea procesado y que han venido también pues haciendo algunas manifestaciones y vemos ya, o lo vamos a, cómo entonces pues es condenado y le tocaría entonces ir a la cárcel, que es donde está ya la cárcel de Curitiba, que es uno de los, la capital del federado, en el caso compuesto por varios estados, en el caso de Brasil, la capital de Panamá, en Brasil, que es la ciudad donde sale o emanan pues estos procesos, todos estos problemas, y por eso corresponde a la policía de Curitiba pues hacer acopio de darle entrada a prisión a Lula. Y pues ya se ha concretado, ya después de un escarceo, en principio, un escarceo importante, porque le ha permitido, si se quiere, orientar a las masas, dirigirle un discurso, planificar lo que sería pues su accionar en la lucha, pero sin apartarse. Y tuvo que reconocerlo así, de ese entorno democrático, porque pudo atrincherarse, como lo hizo en el sindicato, por algunos 2 días prácticamente en el sindicato, para darse el espacio, ir entonces a una misa de su difunta esposa, que estaba pautada para un día, pero ya organizó, estructuró y en compañía de los principales directivos y cuadros del Partido de los Trabajadores, incluyendo pues a la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en el 2016, pues dio las orientaciones y dirigió entonces un discurso de unas más de 2 horas a todo este público, en donde indicaba, en razón de esa institucionalidad democrática que hacemos referencia, porque estamos hablando de una decisión de un juez, el juez Sergio Moro, de ejecutar lo que se había venido sucediendo, dando en las sentencias sucesivas, una primera de 9 y tanto, otra de 12, ampliándole, aún hay este alegato de que se trata de persecución política, de que es un golpe de Estado de conformidad con la nueva doctrina o la nueva denominación que se le da, golpe de Estado blando, se le da pues en términos geopolíticos, en el contexto internacional, y todo pues esto se encarga entonces de dar esas orientaciones, de exponer, de explicar, y haciendo entonces observación rigurosa, respeto a esa institucionalidad democrática que iba a demostrar su inocencia, pero arrancando, poniéndose a disposición de la justicia para empezar a cumplir lo que es esta condena por corrupción pasiva de unos 12 años de cárcel, porque un apartamento se le entregó, parece que estuvieron usufructuando el apartamento en algún momento, y todo ello pues trae consigo el que ser señalamiento, un apartamento valorado en más de $1 millón, que nunca estuvo a nombre de Lula da Silva, y que el alegato es que la mujer, explica a Lula da Silva, su esposa, lo había apartado, pero que nunca pudo pues ejecutarlo porque no tuvieron las condiciones, y que desistieron de esa parte. Lo cierto es que es en relación a su acercamiento con la Odebrecht, que es quien dice que le habría dado este apartamento en pagos de sobornos y de favores en relación a lo que presuntamente pues era esa sociedad que le atribuyen en el marco de este escándalo internacional de corrupción transnacional extendida que trajo consigo la Odebrecht. Vamos a ver, para darle pues el seguimiento más puntual a todo lo que se ha venido sucediendo en Brasil en ocasión de este histórico caso, entonces un tercer breve reportaje para que vean ustedes cuál ha sido el derrotero y cuál es el enfoque. Adelante, señor director. Ante miles de simpatizantes, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció su resolución sobre la condena a 12 años de cárcel que se le dictó por corrupción, tras vencerse el plazo para su entrega voluntaria a las autoridades.
Lo voy a enfrentar, aceptando cumplir mi sentencia. El líder de 72 años hizo el anuncio el sábado al final de una misa en memoria de su esposa frente al Sindicato de Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, donde permanece atrincherado desde hace 2 días a las afueras de Sao Paulo. En su discurso acusó al juez Sergio Moro de mentir y de carecer de cualquier prueba fehaciente para condenarlo. Van a ver que voy a probar mi inocencia. Lula estuvo acompañado de su heredera política, la destituida expresidenta Dilma Rousseff. También trató de alentar a sus partidarios rodeándose de jóvenes candidatos de otros partidos de izquierda y reafirmando un programa de defensa de los derechos sociales y de las empresas nacionales. Según el exmandatario, su condena busca evitar el regreso de la izquierda al poder en las elecciones de octubre, en las cuales es favorito en los sondeos. Es una vergüenza lo que está pasando en el país, por eso estamos aquí a favor de la democracia y para defender el derecho de Lula de disputar las elecciones. Poco antes de que se iniciara la misa, un juez de la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por los defensores de Lula para bloquear la orden de prisión. Cuando se entregue a la policía, Lula será trasladado a Curitiba. Continuamos. Vieron ustedes pues ahí ya la tercera entrega, el reportaje pues ya conducente a lo que es este proceso por el que está pues Brasil atravesando. Un proceso pues interesante, un proceso que hay que darle seguimiento de cerca por las implicaciones y más aún porque es una experiencia comparada importante que nosotros debemos pues ver. Cómo pues allí, o cómo este caso de la Odebrecht, inicialmente pues la Lavajato, con Petrobras y demás en Brasil, que es lo que destapa todo esta gran caja de Pandora, en que ha devenido pues la gran secuela delincuencial de esa estructura de mafia en que devino pues la Odebrecht a nivel del continente americano y por qué no hasta de algunos países de África, donde tenía pues si se quiere, pues una influencia importante, miles y miles de millones de dólares en obras, unas sobrevaluaciones pues significativas, importantes, pero en este caso en particular, amén de todo lo que ha significado, de todo lo que ha representado Odebrecht, de los tantos casos que están pues en marcha, el propio de República Dominicana y de otros tantos países, el seguimiento, el enjuiciamiento de todo esto. Pero lo que quiero detenerme, lo que quiero pues aprovechar es pues esta reflexión que tenemos que hacer en torno al caso de Lula. No vamos a entrar en consideraciones más allá, consideraciones muy profundas sobre el tema, porque está en construcción. Fíjense que el enjuiciamiento, el seguimiento, las acusaciones, no es solamente este caso en donde se tiene condena, sino que hay otros 4 casos más que ha estado encaminando Sergio Moro como investigador en este proceso. Se ha distinguido por la firmeza, por el arrojo, por la valentía, pero en esto lo que me interesa es ese componente, la democracia, la institucionalidad, la soberanía popular, la impunidad, todos estos conceptos que interactúan, que se relacionan, de si es correcto el que el enfoque que se le haya dado al caso sea de una cantidad de años tan significativa por un tema que no necesariamente tiene un sustento, una base jurídica pues amplia, extensa. Tal vez se debió haber procurado una mayor contundencia con los otros casos que vienen en camino, un apartamento de $1 millón y tanto de dólares que no estuvo pues nunca, ni ha estado nunca a nombre de Lula da Silva. El alegato, reitero, es que lo habrían apartado a través de su mujer, pero que nunca llegó a ejecutarlo porque no entendieron, bueno, que no era prudente o no pudieron en el proceso, en el camino. Si con estos números, que nunca deberán ser los números, ni siquiera en términos de democracia, esa es nuestra particular apreciación, nunca podrán los números o la soberanía popular estar tampoco por encima de lo que es la justicia, de lo que es la institucionalidad, pero la justicia, para tener
esa necesaria legitimidad, también tiene que guardar la diferencia a la hora de que sus acciones tienen que ser lo más contundente posible, que no den pues en lo más mínimo posibilidad a ningún escarceo que pudiera parecer válido y que le restara o le quitara legitimidad, que es lo que pudiera estarse dando en el caso ocurrente. Porque si tú tienes 4 casos que estás encaminando, que estás desarrollando, este hombre con esta aceptación, con esta aprobación, con esta historia, con esta tradición de sacar esta cantidad de personas de pobres, un partido de izquierda, de abajo, en un Brasil que ayudó mucho a que esa inclusión no se profundizara, a ese equilibrio de la democracia, en un tema que a nivel geopolítico pues hay ese cuestionamiento de los denominados o llamados golpes de Estado blando, y que se vienen pues registrándose, dándose tantas cuestiones a partir de este común denominador en que ha servido ese cáncer que se llama corrupción, porque es lo que ha servido de caldo de cultivo. Ojalá pues esto no hubiese permeado ni siquiera cercanamente nada de estas estructuras democráticas de izquierda, de derecha, de donde sea, pero con este enfoque de inclusión y de ayudar a mitigar pues los grandes efectos de la pobreza y del componente social, que es uno de los rasgos distintivos, el componente social del neoconstitucionalismo del Estado social y democrático de derecho. O sea que en modo alguno puede tampoco un aspecto estar por encima del otro, pero deben las autoridades pues guardar la forma, cuidarse con la mayor profundidad y observar con rigor lo que es ese debido proceso de ley, porque no se puede tampoco permitir que se caiga pues en cuestionamientos de ilegitimidad, que lo que van es entonces a empoderar un pueblo, y pudiera entonces Brasil, ya hay protestas que se han dado, en donde ya hay pues una cantidad importante de heridos, en el día de ayer, en lo que recientemente, en lo que fuera pues la entrega a prisión de este pues emblemático presidente, un presidente también en trámite. Vamos a ver también cuál será la parte que vamos ya casi a analizar en la parte final. Lo voy a dejar con un último trabajo para que vean ustedes entonces cuál es el desarrollo hasta el momento de este caso. Adelante, señor director. En Brasil, el exmandatario Lula da Silva decidió entregarse a las autoridades para dirigirse a la prisión en la ciudad de Curitiba. De esta manera empezaría a cumplir una condena de más de 12 años por corrupción. Anteriormente, sus partidarios bloquearon la sede del sindicato de metalúrgicos donde se encontraba el político para impedir que saliera. Nuestro colaborador Murilo Matías nos trae los últimos datos desde Brasil. Acá directamente una vez más de São Bernardo, en la provincia de São Paulo, en Brasil, volvemos para informar que el expresidente Lula salió de los sindicatos de los metalúrgicos y ahora está se dirigiendo hasta Curitiba junto de la Policía Federal para iniciar el cumplimiento de su detención. Estoy acá con el diputado federal, también abogado Guadir Damus. Gostaria de que el señor hablase o que va a ocurrir a partir de ahora, después de este día tan tenso acá en Brasil. Ya se sabía que la militancia no quería permitir que el presidente Lula da Silva cumpliera con la orden judicial y que ocurriera de una manera que no queríamos que ocurriese. Pero no me creo que Lula da Silva vaya a cumplir la pena de cárcel. Hoy el día en Brasil fue muy tenso. En inicio de la mañana el expresidente hizo un discurso para los partidarios y para todos sus apoyadores que estaban acá, afirmando que iría se entregar. Pero durante la tarde la movilización que había acá no deseaba que Lula dejase las instalaciones de sindicato. Entonces hubo una grande conformación para que el expresidente pudiese salir seguramente y se dirigir hasta Curitiba. Es importante decir que el Partido de los Obreros ya está buscando maneras de que el expresidente salga de la cadena, y en Curitiba debe haber grandes movilizaciones también en torno de la figura del expresidente. Después volvemos con más informaciones. Murilo Matías para Russia Today. El arresto de Lula da Silva pone en riesgo el futuro democrático de Brasil. Esa es la opinión del secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili. Añade que esto también puede privar al país de su influencia política a nivel internacional. Se condena a una figura política como Lula, que no es una figura política solamente brasileña, es una figura que ha trascendido las fronteras, es uno de los grandes protagonistas de la política mundial en el nuevo siglo,
cuando se lo condena, y se lo condena con una base jurídica tan frágil, todo el mundo observa a Brasil y la fragilidad jurídica e institucional brasileña con mucha sorpresa, porque sin lugar a dudas, quien salga electo o electa presidenta de los brasileños en las próximas elecciones de octubre, si Lula no se presenta, lo que todo indica que eso ocurrirá, será presidente en un mandato con una bajísima credibilidad. Brasil por eso inicia ahora un proceso muy triste, verdaderamente deprimente, de fragilización de las instituciones democráticas, que va a tener un enorme costo para su reconocimiento y visibilidad en la geopolítica mundial. Y recordemos que durante los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, Brasil había conseguido insertarse en el escenario mundial con un enorme reconocimiento, una enorme capacidad y popularidad, e inclusive un gran protagonismo en la confrontación de bloques regionales, no solo latinoamericanos, sino también el de los BRICS, que le dieron un enorme reconocimiento a Luis Ignacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff entre las grandes potencias del mundo. En Brasil. Mis amigos, continuamos con su espacio, el Veedor TV, el primer portal cívico de la República Dominicana, en los diferentes mini o breves reportajes, las noticias que hemos compartido, pues dando una visión del caso Lula da Silva. Pues ven ustedes que hemos tratado de todas las líneas, RT, que es de orientación soviética, también Univisión, que es ya del componente, si se quiere, norteamericano, y Telesur. Bueno, agradecerles a todos esos espacios que el favor de no tener inconvenientes en que nosotros le demos esta utilidad de este programa, sobre todo darle su correspondiente crédito a todos y cada uno de ellos, a quienes de verdad nosotros le agradecemos este punto, el que hayamos podido darle utilidad dentro de la ciberdemocracia, ¿por qué no?, a esos mini reportajes para graficar con imágenes y con esa condensación y con ese seguimiento de los hechos, con esa objetividad que le dan estas diversas cadenas a este histórico caso como hemos planteado. Yo lo que quiero dejarle a ustedes ya finalmente con la reflexión siguiente. Vamos a ver cómo esto va a traer consigo en lo sucesivo una serie de, si se quiere, de interrogantes. La posibilidad de si este hombre desde la cárcel, cuál será el saldo de las eventuales manifestaciones, cuál será, por qué no, el mal manejo que se le ha dado a este tema en muchos aspectos. El hecho, por ejemplo, de que algunos generales por las redes sociales abiertamente hicieran planteamientos alrededor del tema, especie de, si se quiere, de amenaza en el caso de la deliberación que tuvieron los jueces de la Suprema de si le acogían para que el caso pudiera seguirse desarrollando por el tema de la posibilidad o eventualidad de ir a prisión, de si lo acogían favorable o no favorable para que esto se siguiera escrutando y se llevara hasta el final, o si se diera lo que ven ustedes ya que se dio, que fue llevarlo a la cárcel, que quedó 6-1, y el juez, el Sergio Moro, también ya dando un seguimiento puntual a todo el tema, inmediatamente librando ya una orden de prisión. Pero el mal manejo es en función de que altos mandos militares habrían, metiéndose en un tema de democracia, en un tema del pueblo, en un tema civil, personas que no tienen esa capacidad deliberativa, hicieron pronunciamientos, muchos de ellos salido, apartado de tono, para restarle o quitarle aún más legitimidad a un tema que debe tener la mayor legitimidad. No solamente el componente de legalidad, por eso se habla de la fragilidad que pudiera esto traer consigo al entorno democrático de ese país. Un presidente que viene de un golpe de Estado, si se quiere, constitucional o blando, de retirar esta mujer que ganó con esta cantidad de votos y que tenía, como lo tiene Lula, también una popularidad importante, un presidente que se ha librado de que también lo quiten, a Temer en la actualidad,
con mucho cuestionamiento también en el orden de la corrupción, del mismo caso de Odebrecht, de Lavajato y demás, cómo pues se ha salvado por los amarres desde el Congreso, que es que, si se quiere, han vetado todo esto que ha logrado, pero que tiene también muchas deficiencias y mucha precariedad en el orden de su legitimidad política, por la forma incluso en que accede al poder. Entonces, ¿cómo se requiere, se demanda de que esto esté revestido de la mayor legitimidad en el orden democrático? Porque esto devendría entonces eventualmente, que es lo que vamos a ver, sin que sea un ejercicio de especulación ni de futurología, pero lo que vamos a ver es que posteriormente pues habrá muchas movilizaciones, un sardo ya de heridos, eventualmente hasta de muertos, y hasta bando también enfrentado con otro, porque no es solamente la gran cantidad de seguidores de Lula, que es mayoritaria, sino también de otros que eventualmente pues no estarían de acuerdo en que Lula esté preso, pero mayoritariamente es una opinión pública ahora mismo que se está tornando de forma favorable por el manejo que se le viene dando a este caso. Pero lo que vamos a ver ahora es si él endosa esa popularidad a otro, si permiten, porque hay personas que han ganado incluso desde la cárcel, si la condena, o sea, examinar la pertinencia en el orden jurídico, en el orden de su constitución, de si ese componente del derecho fundamental a elegir y ser elegible, si lo que pudiera perder es el de elegir, y ni siquiera el de elegir, porque también se le permite votar, si no es de ser elegible, si le pudiera estar pues también vetado, es muy probable, muy posible que a partir de la legislación tal vez sí, si hay las condiciones para que él desde la cárcel. Vamos a ver qué es lo que van a proponer, con qué vendrán los analistas, si es que va a endosar esto, si esto va a servir como un efecto dominó para incluso acrecentar, porque se le está victimizando, para acrecentar lo que es su popularidad. Hay personas que están indecisas, que hay una gran franja, pues también se endosen a lo que es esa aprobación de más de un 40 y tanto % que tiene este hombre en el orden electoral. Pero no hay duda de que se pone a prueba la institucionalidad, la democracia, el manejo, el componente político que tiene que darle a un caso como este, que traerá mucha información, un desarrollo sin precedentes, porque también la gente de Lula pues también le han venido dando ese manejo. Fíjense que eso ha hecho tendencia y ha copado pues casi la atención de todo el mundo. Desde luego la connotación de este hombre, un líder de una gran influencia y que ubicó a Brasil en lugares cimeros. Era en un momento pues de los países pues más industrializados. Llegó a estarse considerando séptima, octava potencia del mundo. Pues ya no, ya se ha atenuado, ha venido pues en descenso, y tienes ahora mismo, reitero, que una frágil institucionalidad y lo que va a traer todo esto consigo. Vamos a ver en qué para todo pues este proceso. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, una cortesía del Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. Hasta la próxima.